gráfica, 1 sobre x es así y así. Bien, teniendo asíntota todo lo que es el eje y el punto 0. En este caso sabemos que x jamás va a poder tomar el punto 0, porque sería una terminación. Por ende, nunca se va a acercar. Entonces, esto sería un límite. ¿Por qué? Porque vamos acercándonos cada vez más cerca al 0, infinitamente más cerca al 0, pero jamás lo vamos a tocar. Entonces, para ver esto, tenemos el ejercicio número 1, en el cual tenemos acá una serie de incisos, donde tenemos A, B y C, donde nos dice límite tendiendo a este cierto punto. Bien. Me permitió ver seconds. Entonces, ustedes haciendo esta dicha ecuación y tendiendo los valores de x, como ejemplo acá tenemos una sucesión de números cada vez más chicos hasta este punto y cada vez más pequeños hasta este punto, acercándonos al punto del valor 4, que acá es nuestra indeterminación. ¿Por qué? Porque nos pasa igual que acá. Si acá decimos que este valor, esta x, toma el valor 4, tenemos un 0, vamos a tener este denominador igual a 0, por lo tanto tenemos una indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos demostrando que podemos tomar números cada vez más cerca al 4 sin llegar a ser 4 y a ver qué nos delata ese límite, qué nos tiende a ese límite, si hay alguna tendencia. Vamos a usar mucho el concepto tendencia en este práctico porque nunca decimos que es, siempre decimos que tiende, porque jamás lo vamos a poder tomar al número como tal. Entonces, ¿cómo leemos este? Se dice límite de x cuando tiende a 4 de la siguiente función. ¿Bien? Así es como se lee este límite, esta fórmula. Límite cuando x tiende a 4 de la siguiente función. En este caso es raíz de x menos 2 sobre x menos 4. Bueno, si hacemos este límite, reemplazando este x por ejemplo, 3,9, tenemos que 3,9 raíz de 3,9 menos 2 sobre 3,9 menos 4. Esto nos da a alrededor de 0,25. Vamos a redondear acá, le vamos a poner 0,25. Bien. Si hacemos lo mismo con 3,99, vamos a ver qué nos da. 3,99 raíz de 3,99 menos 2 sobre 3,99 menos 4. Esto nos da 0,2501. O sea, cae lo mismo. 0,2501. Vamos a poner 0,25 a funciones. A ver, admitir a todos. Bien. Si hacemos lo mismo con 3,999, vamos a ver. Raíz de 3,999 menos 2 sobre 3,999 menos 4. Vemos que hay un 0, si lo hacen ustedes, gente, tenemos que es 0,25, 0,0156, vamos a poner 0,25. Entonces, acá vemos una clara tendencia al límite cuando x tiende a 4. En este caso sería, vamos a hacer, acá tenemos nuestro punto 4 y nos vamos acercando acá tenemos el 3, se le dice que nos vamos acercando por izquierda, ¿no? Porque nuestro punto límite es el 4, ¿no es cierto? Y acá lo que nos permite es acercándonos por izquierda y por derecha. ¿Bien? Entonces ya nos acercamos por izquierda y decimos que tiene tendencia 0,025, 0,25. Si ustedes lo hacen van a ver que van cambiando decimales más allá de
la coma, pero siempre 0,25. Ahora, si nos acercamos por derecha, ¿qué obtenemos? Bueno, lo vamos a ver. Si ponemos 4,001 raíz menos 2 sobre 4,001 menos 4, obtenemos 0,2499. 0,2499. Hacemos lo mismo con 4,1. Raíz de 4,01 menos 2 sobre 4,01 menos 4. Tenemos 0,2498. Y si hacemos por último raíz de 4,1 menos 2 sobre 4,1 menos 4, nos da 0,2484. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Y cuando nos vamos acercando o alejando, por ahí en este caso, cuando nos vamos acercando, cuando nos vamos acercando a 4 por esta parte, por derecha se le dice, y vamos teniendo cada vez decimales más cerca del 4, porque acá nos vamos acercando 4,1, 4,01, más cerca al 4, 4,001, y por izquierda tenemos una tendencia. ¿Cuál es la tendencia en este caso? A llegar. Tenemos ahí una tendencia de que 0,25, ¿verdad? Para tender. Tenemos una tendencia en esta función. Entonces, ¿a qué tendería esto? A 0,25. Bien, porque sabemos que mientras más nos acerquemos por este lado, por izquierda, al 4, vamos a ver que valores cada vez más cerca del 0,25. Y por derecha, cuando nos vamos acercando cada vez más al 4, vamos teniendo igual cada vez valores más cercanos al 0,25. Si acá pusiéramos otro 0, estaríamos 0,24999 quizás, y así llegando hasta el 0,25. Entonces, ¿qué no quiere decir? Que este valor tiende a un valor de 0,25. Este límite tiende a ese valor. Bien. Ahora, en los otros pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver el valor a la que tiende, por ejemplo acá a 0. Vamos a ver acá que acá tenemos el valor 0. Y lo mismo, vamos a ver de 0 por izquierda, que tiende como tiende valores, y 0 por derecha. Bien, lo mismo. ¿Qué valores tiende esta función? Este límite, perdón, no es una función, sepan disculpar, siempre es límite. Este límite, el límite cuando x tiende a 0, de la siguiente función de e a la x menos 1 sobre x. Entonces vamos a hacer dos de cada uno si no nos aburrimos, y el último se lo dejo a ustedes. Entonces lo mismo, hacemos lo mismo, hacemos e a la x, e a la x, o sea, o e a la menos 0,1, menos 1 sobre menos 0,1. Y tenemos algo así a 0,95, 1, 6, póngale. Si hacemos 0, menos 0,01, lo mismo, hacemos e a la x elevado a las menos 0,01 menos 1 sobre menos 0,01.
Entonces acá tenemos 0,99, ya nos da un 0,9995. Sigamos por el otro lado, acá. Si hacemos 0,001 positivo, vamos a ver. Y a la 0,001 menos 1 sobre 0,001. Tenemos el valor 1,0005, más o menos. Si hacemos lo mismo acá, vamos a ver un valor similar. Vamos a ver una tendencia acá. A la 0,01 menos 1 sobre 0,01. Acá ya nos da un 1,005. Ven que acá ya nos vamos acercando más al 1, acá de nuevo, y si hacemos esto 2, vamos a hacer de nuevo. Entonces, acá claramente tenemos una tendencia de que cuando nos acercamos por tanto por izquierda como por derecha, en 0 vamos a obtener un valor límite de 1. ¿Bien? Si acá hiciéramos lo mismo, sería un valor 0,9995 quizás, o más un otro 9, en el cual vamos viendo que se acerca a un 1, y acá ya vemos que es un 1 con diferentes decimales ya. Entonces tenemos una clara tendencia. A eso es lo que quiere este ejercicio, que les muestre el límite. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la tendencia o cómo se comporta esa tendencia, ese límite? Bien, el último se lo deja para que lo hagan ustedes. Es bastante sencillo, así que es siguiendo la misma metodología. Reemplazan estos valores en su X de este límite y van viendo a qué tiende. Bien, Profe, sí, igual ese en el C tenemos que hacer, son todos por derecha, ¿no? Como dice claro, el... sí, todos son por derecha. Porque es logaritmo, acuérdense que el logaritmo cómo se Ah, comporta. sí, que no puede ser negativo. Claro, correcto. Bien, es más fácil todavía. Van a ver a qué límite tienden. Bien, vamos a pasar al ejercicio 2, algo más gráfico, para que ustedes más o menos vean esta diferencia entre el límite por izquierda o el límite por derecha, o su tendencia del límite, dependiendo del gráfico. Tenemos el inciso 1, tenemos una f de x, no sabemos qué es, tampoco nos interesa, ya está graficada, por lo tanto la podemos visualizar. Y nos dice acá, por izquierda, cuando tienen un negativo, acá un negativo a la derecha de su número y un positivo a la derecha de su número. Quiere decir que eso es por izquierda, por derecha. ¿Bien? Para que más o menos se acuerden, esto es por izquierda, yendo así, y por derecha, yendo así. Bien. Entonces, nos pide analizar en el punto 1 de la función, de la límite, perdón, acá. Bien. Acuérdense que el límite, si lo vieron en teoría y se acuerdan, el límite es algo focal. Es algo que se le ve alrededor del punto donde se lo está designado, de donde tomamos nuestra tendencia. Es decir, cuando el límite tiende a x igual a 1 por izquierda, entonces, o límite cuando x tiende a 1 por derecha. Así es que se leen los límites laterales. Estos son límites laterales porque estamos viendo el límite a cada lado de este número, de, de este rango. Por lo tanto, siempre véanlo en parte en el gráfico como algo focal, como algo puntual en el grupo, en su número, alrededor de su número. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En un 1 estamos viendo esta sección. ¿Cómo se comporta mi gráfico en este caso cuando el límite tiende por izquierda y tiende por derecha? Bien, y vamos a ver acá. Si tiende por izquierda, tenemos esta pata de nuestra función, esta pata, perdón, de nuestro gráfico, se tiende por izquierda. Y por derecha tendemos esta. Bien, entonces,
Mirando este gráfico, voy a hacer la primera yo. Si analizamos el punto 1, alrededor del punto 1, y decimos que tiende por izquierda, mi límite, vamos viendo que cada vez se va acercando esta pata de mi gráfico al punto número 2, ¿verdad? Vamos viendo, si venimos por acá, vamos a acercarnos, vamos acercando, vamos acercando. Nuestra tendencia va a ser acá. Se va a acercar al punto 2, incluso lo toma, puede ser. Bien, va acercándose al número 2. Lo estoy viendo acá. Vamos viendo que vamos analizando por esta parte del diagráfico y vamos viendo cada vez que atendemos al número 1, en X, en Y tenemos un 2. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando analizamos por derecha? Por esta parte. Tenemos esta parte del gráfico que ya se comporta diferente y vamos viendo que cada vez que nos acercamos al 1 en X, ya nos vemos que hay una tendencia en 2, porque acá el gráfico se comporta distinto. ¿A qué se va a comportar acá? ¿A qué vamos a tener? A3. A 3, correcto. Ah, gracias a gente que me pusieron sus datos. No se los había pedido. El que no lo puso, por favor, ahora ponga sus datos y la comisión y su número de documento. Gracias. Bien, dijimos que A3. Bien, está perfecto. Ahí tenemos. Ahora bien, vieron que en teoría, si se acuerdan, el límite, para que exista ese límite, para que sea verdadero este límite, tanto los límites laterales tienen que coincidir, es decir, tienen que ser iguales. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda debería ser igual al límite de f de x, perdón, acá f de x, debería ser igual al límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x. En este caso, ¿coinciden? No, Obviamente que no. no son límite entonces. Entonces, ¿qué se dice? Que el límite de este no existe. ¿Bien? Porque no existe, no hay coincidencia en estos dos. Ahora bien, ahora nos pide acá f de 1, no se confundan, esta es la función en 1. Acá, ya vamos a función. ¿Cuál es el número f de 1? 2. 2, correcto, porque acá en esta patita toma el punto, a este punto. 1 lo está tomando porque acá está el puntito marcado. Acá, como ven, no lo está tomando porque hay un hueco. Entonces va a ser 2. ¿Bien? Y así tienen que analizar el resto de las funciones. Bien, y el límite. Bueno, y esta igual acá nos pide igual a límite de f de x cuando x tiende a 5. O sea, acá. Siempre márquenlo. Acá un 5. Y como estamos analizando x de 5, ese acá en este punto, nada más. Vemos por izquierda y por derecha. No se vayan de otro punto porque estamos analizando en x igual, tiende a 5. Bien. El límite cuando x tiende a 5, ¿cuál sería acá en este lado? Si lo vemos por derecha. ¿A dónde tiende? A4. A 4. Por derecha, perdón, por acá. Por derecha vamos viendo que tienden a 4. Y por izquierda, También tienen A4. por lo mismo. Entonces acá sí se puede decir que el límite cuando x tiende a 5 por izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 5 por derecha de f de x, el cual va a ser igual a 4. ¿Y f de 5 cuánto va a ser? 4. 4, correcto. Entonces acá el límite y la función coinciden. Esto va a ser una de las pautas para luego para analizar la continuidad. Pero bueno, vamos a ir viéndolo luego.
Lo mismo, vamos a analizar B, inciso B con este gráfico. Acá en cambio nos pide que analicemos el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, o sea, a 0, vamos a ir al punto 0 acá, de f de x. Entonces nos posicionamos en el 0 y vemos qué sucede a su izquierda y a su derecha. Como ven, acá tenemos también dos partes, dos trozos de gráfico de una función dibujado y tenemos que analizar el límite alrededor de ese punto. En este caso en 0. Por izquierda, ¿cuánto va a tender? Por izquierda, A3. a 3. Bien. Por derecha, analizamos por derecha, vinimos por acá. Tendemos A3 también. a 3 también. Entonces, ¿qué decimos? Si nuestros límites laterales son iguales, mi límite existe y es igual a 3. Mi función la vemos y por defecto sacamos que es la función en 0 es igual a 3. Ahora bien, nos está pidiendo un punto acá de inflexión. No sería de inflexión, sería de discontinuidad o continuidad. Vamos a verlo. En el punto 3. Ya nos olvidamos de este 0 y analizamos en 3. Vemos a izquierda y vamos a derecha. Bien, ¿por qué recalco que nos olvidamos? Pues muchas veces tienden a confundirse y no saber dónde posicionarse al ver el límite gráficamente. Por ahí se confunden y dicen, bueno, pero si estoy viendo en 0, esto es discontinuo. No. Si estás parado en 0, tu función es continua, tus límites son todos iguales, entonces está bien. Después te está pidiendo otro límite en este punto. En este caso, nos está pidiendo en 3. En x igual a 3, no en y igual a 3. Bien, pueden haber una confusión ahí también. Entonces siempre posiciónense en x. ¿Qué le está tomando el límite? Acá. ¿Dónde estamos el punto de analizar en x? Acá. En este caso ahora es en 3. Antes fue en 0, que nos daba 3, pero ahora es en x igual a 3. Bien, sé que es medio confuso cuando lo ven así, por eso traten de hacerlo despacio y tranquilo, porque muchas veces van a tener este tipo de ejercicios en prácticos más adelante o en parciales o parcialitos, entonces traten de ir con cuidado. Bien, analicemos el punto x igual a 3. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x, vemos por izquierda de f de x a dónde va tendiendo. Vamos viendo por vamos siguiendo este cachito. ¿Dónde? A4. A 4, correcto. Por derecha, vamos viendo por derecha, vamos a ver este trozo de función y hasta dónde va tendiendo. A2. 2. A 2, correcto. Por lo tanto, acá nos pide límite de f de cuando x tiende a 3 de f de x. No tiene, no existe. No existe, correcto. Perfecto. Y nos pide, acá, bueno, estaba superpuesto, pero acá nos pide f de 3. Y en este caso, ¿cuánto sería? 3. 3. Buenísimo. Perfecto. Después tienen el C, que es exactamente lo mismo, y se lo dejo también para que lo hagan ustedes de tarea. El funcionamiento es lo mismo. Nos pide el límite de x cuando tiende a 0 de f de x, lo mismo. Vamos analizando el punto 0. Cuando tiende a 2, vamos analizando cuando tiene el punto x igual a 2. Y nada más. Bien, se posicionan en el punto y van viendo qué sección de la función o del gráfico le corresponde a izquierda y derecha y van viendo si tiene o no tiene límite o cuáles son los límites laterales. Bien, acá en el ejercicio, pasemos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 dice explicar con sus propias palabras qué se quiere dar a entender mediante la siguiente ecuación. Es por esto que yo
les vengo repitiendo en todos estos ejercicios, cómo es que se lee este límite, esta ecuación. ¿Alguna quiere decir cómo se lee? Que mientras, que mientras la función en x igual a 2 tiene por izquierda y por derecha, dan 5. Bien, eso es teniendo... Eso te fuiste a la B. Está bien, teniendo en cuenta definir completar la definición. Bueno, esta definición, no, perdón. Pero sí, más o menos. Como se lee es lo que, como vengo leyendo yo también. Está bien tu interpretación, está perfecto, pero como se debería leer es límite cuando x tiende a 2 de f de x, perdón, el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 5. Bueno, como se quiere entender, es lo que dijiste vos. Es que cuando la función en el punto 2 o cuando x tiende a 2 en la función, tu resultado va a ser igual a 5, ¿verdad? O los límites laterales coinciden en f de x y da igual a 5. Tiende a 5, mejor dicho. Bien, en el inciso B, esto es, seguramente lo dieron en teoría, esto es más teórico. Completar la definición del límite según teoría. Entonces, eh, esto es x sub 0, creo que era, ¿no? ¿Alguien me lo recuerda? Sí, cuando x tiende a x sub 0, dfx es igual a y sub 0 para todo, y por lo tanto, para todo epsilon mayor a 0 existe un gamma que depende de epsilon mayor a 0 tal que si x menos x sub 0 es igual, f de x, perdón, acá es f de x sub 0. Tal cual que la diferencia o la distancia entre x a x sub 0 sea menor a que el gamma es mayor a 0, menor que lambda o gamma, como se le diga. Por lo tanto, la diferencia entre f y f de x sub 0 es menor a epsilon. Esto es un teorema y luego lo van a tener que estudiar para rendir el final y explicarlo más o menos un poco mejor que lo expliqué yo. Eh, Ahora no le den mucha pelota, chicos, no se preocupen. Esto es algo que se ve más que nada en la teoría, pero bueno, está bueno que lo interprete. Es posible, bueno, eso no hay problema. Bueno, pasemos al ejercicio 4. Explicar lo que se quiere dar a entender con el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de g de x es igual a 3 y el límite cuando cuando x tiende a 1 por derecha de g de x es igual a 7. ¿Qué se quiere dar a entender ahí? Estos son dos límites laterales, por izquierda y por derecha, de una función g de x en el cual uno tiende a 3 y el otro tiende a 7. Que no son límites. Claro, o sea que el límite que el Que no existe límite, eso. claro, no existe que el límite cuando x tiende a 1 de g de x no existe. ¿Por qué? Porque sus límites laterales son distintos. Entonces dice, se puede afirmar, ¿qué se puede afirmar? Que no existe. Perfecto. Simple como eso. ¿Esto para qué es? Para que ustedes entiendan de que deben coincidir estos límites laterales. Bien, pasemos al ejercicio 5. Nos dice, graficar la función definida por partes, hallar el valor de las imágenes pedidas y emplear su gráfica para hallar los valores de los límites si es que existen. Bien, denme un segundo, gente. Bien, graficar la función definida por partes. Esto es como habíamos visto en el
en alguno de los ejercicios del práctico 1, donde veíamos funciones por partes, o cómo se comportaban las funciones dependiendo de una parte u otra. ¿Se acuerdan? Para explicar el dominio. En este caso nos pide que grafiquemos, por ejemplo, vamos a hacer un boceto. A ver. Recorte de herramientas. Vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces, ¿qué nos pide acá? Que grafiquemos. Yo lo voy a hacer a mano alzada. Ustedes háganlo más prolijo, por favor. Y nos dice que vamos a tener lo mismo que en el ejercicio anterior, que teníamos dos secciones de funciones y en una parte se cambiaban. Entonces acá nos pide que alrededor del punto 2 tengamos estas funciones. En x antes de 2, que la función se comporta como una parábola x al cuadrado. Entonces, si es x al cuadrado, en 2 vamos a tener 4. 4. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo como... Entonces, acá vamos a tener una cuadrática. Bien, hasta 2. Y a partir de 2 mayor a 2, y nos dice que sea menor o igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tomar el punto ahí. Esto sería 4. Y luego, que a partir de mayor a 2 sin tomarlo, la función se va a comportar de la siguiente manera. A 6 menos x. O sea, o si lo ordenamos, es menos x más 6. ¿No es cierto? Vamos a ir negativo. Nuestra pendiente va a ser negativa más 6. 5, 6. Acá sería nuestro punto de nuestro b. Sería negativo, está bien. Sería para allá. El decreciente. Sería para acá. Y acá deberíamos graficar nuestra línea, ¿verdad? Y acá hay nuestro punto de inflexión. Acá no lo va a tomar y acá lo va a tomar. Bien. Una vez que graficaron, ustedes por favor grafiquenlo mejor, nos pide los límites alrededor de estos puntos, alrededor del punto 2. El límite, en este caso, cuando x tiende a 2, por izquierda de esta f de x nueva que está armada. Entonces, esto es exactamente lo mismo que en los incisos anteriores, que el punto 2, salvo que en este caso ustedes van a tener un paso extra, que es graficar la función completa, y una vez graficada, recién ahí analizar el límite alrededor del punto. Bien, vamos a hacer después el resto se los dejo. Decimos que límite cuando x tiende a 2 por izquierda de f de x. Por izquierda, estamos acá. ¿Cuál va a ser nuestro límite? 4. 4. Bien. Límite cuando x tiende a 2 por derecha de f de x. 4. Sí, creo que sí. Vamos. No lo dibujo bien, vamos a suponer que es a 4. Bueno. Límite cuando x tiende a 2. ¿Existe el límite de f de x? 4. Existe y es 4. ¿Y f de 2? 4. 4. 4. Correcto. Bien, porque acá está, como dice, acá está tomando el punto 2. Entonces, tenemos ahí. Vamos a... Bueno, esto es lo que tienen que hacer.
esto es lo que tienen que hacer con el siguiente inciso. Vamos a hacer el B, que es bastante sencillo. Lo mismo, le dejo el C para que ustedes lo hagan. Nos dice acá una G de X y nos pide en el punto -1. No, entonces acá vamos a ponerlo acá. Entonces en el punto -1 nos pide nuestra intersección. Entonces nos dice que se va a comportar como -x más 3 si x es menor a 1. O sea que acá, entonces x más 3, 1, 2, 3. Vamos a ir por acá, vamos a hacerlo bien. Igual a 0. 3. Por acá. 1, 2, 3. Acá en 3 y en 3, entonces esto va para allá. Entonces esto va para... Acá hay una línea y esto va para allá. Y acá recién va a empezar mi recta. ¿Bien? Acá va a empezar mi recta. Y X. Y luego me dice que si es mayor a -1, va a ser igual a 3. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces va a ser esto ahí y va a ser Una línea en 3. una línea en 3. Perfecto. ¿Bien? Esto lo voy a borrar para que ustedes sepan. Esto es para show out. Bien, entonces tenemos ahí. A ver si lo hice bien. Claro, está bien. Acá en 4 sería. Bien, esto sería nuestra gráfica. Ahora bien, analicemos los puntos alrededor de 1. Estamos acá en 1. Decimos para izquierda y para derecha. Bien. Viendo esto y haciéndolo a ustedes. Límite cuando tiende a -1 por izquierda de g de x, ¿cuál sería? 4. 4. Ahora bien, límite cuando x tiende a -1 por derecha de g de x. 3. 3, correcto. Límite cuando x tiende a -1 de g de x. ¿No existe? No existe, correcto. Y g de -1, 3. 3, correcto. Porque acá lo toma y acá no. Y hago el agujerito. Perfecto. Bien, les dejo el último, el C. Un poquito más complejo nada más. Para que ustedes lo grafiquen y analicen alrededor. Acá ya tienen 2 puntos. En -1 y en 1. Bien. Pasemos al otro ejercicio. Son ejercicios bastante llevaderos, gente, entonces por eso estamos yendo un poquito rápido. Igual la otra comisión llegó hasta el ejercicio 8, creo, a mi entender. Entonces, nada. Por eso es que estoy yendo un poquito apresurado. Disculpen un momento. Bien. Ejercicio número 6. Dice, realizar un bosquejo de la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones dadas. Bien, bosquejo. Seguimos con los bosquejos. En realidad yo lo que hice no fue un bosquejo, o sea, esto no tendría que ser así, yo lo estoy haciendo a mano alzada, pero bueno, ustedes háganlo de forma más
prolija, por favor. Ahora sí nos pide un bosquejo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, que a partir de estos límites que realicemos una gráfica a libre interpretación para que se den las siguientes condiciones. Bien, entonces, tenemos, vamos a hacer así, así, empezamos con los ejes cardinales, x, y. Nos pide, los puntos de interés son en 0, porque nos dice el límite cuando x tiende a 0, por izquierda y por derecha, y el punto número 2. Bien, 1, 2, 0 y en 2. Bien, entonces, nos dice que el límite cuando x tiende a 0, por izquierda, o sea, por acá, de una f de x, no sabemos cuál, es igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a tener el punto 2. Va a tender a 2 por acá, ¿verdad? Si vamos por acá, va a tener el punto 2. Entonces, ¿cómo podemos hacer? No sé, digamos que venimos así y toma el punto 2. Pónganle. Entonces dice que por izquierda va a tender el punto 2 y por derecha toma el punto 0. Entonces, ¿qué podemos hacer así? Que podamos poder, quien toma el punto 0, entonces que empieza en 0. 0, 0. Entonces, que como que va así. Pónganle. Entonces ahí nos cumplimos estas dos condiciones, donde por izquierda, digamos por izquierda, tendemos a 2, por derecha vamos a tender a 0. Bueno, las primeras dos condiciones están hechas, en 0. En 2 nos dice que el límite, cuando x tiende a 2, de f de x, de esta misma f de x, tiende a 1. Entonces acá tiende a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, Más abajo sería. claro, o podemos decir que esto termina ahí, no. Entonces, acá nos dice ambos límites. Entonces, porque dice límite cuando x tiende a 2. No nos dice ni por izquierda o por derecha. Entonces, quiere decir que estos límites son reales. Que son coinciden. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si tienen que coincidir, vamos a hacer una cosa así. Que acá en 2. Entonces, vamos a hacer así. Profe, una Sí, consulta. ¿Es necesario ponerle ecuación de la recta cuando la graficamos en ese punto o solo con graficarlo está bien? solo con graficarlo está bien. Ah, ok, gracias. No, no hay problema. Entonces, por ejemplo, pongamos así y esto va acá. Entonces ahí se cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Estoy cumpliendo de que el límite acá tiende a 0 y acá estoy cumpliendo el límite, que el límite cuando x tiende a 2, ya sea por izquierda y por derecha, va a ser igual a 1. Pónganle, es un bosquejo. Bien. Luego nos dice que f de 0 es igual a 2, entonces acá lo va a tomar a 2. F de 0 va a tomar a 2. Y f de 2 va a ser igual a 3. Entonces, acá podemos poner que acá hay un punto y que acá hay un espacio. ¿Bien? Y ahí se cumplen todas las condiciones. Esta es mi manera de verlo así, como está, pero hay otras. Ustedes pueden pensar otras que cumplan con las siguientes condiciones. Así, a grandes rasgos, me cumple con todas las condiciones. La primera, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, tiende a 2. Vemos que acá tiende a 2. Límite cuando
x tiende a 0 por derecha, tiende a 0, acá nos tendemos a 0. El límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 1. Acá vemos que va a tender a 1 en ambas partes. Y que f de 0 es igual a 2. Decimos que este punto lo va a tomar, esta parte de nuestra función. Y que f de 2 es igual a 3. Listo, ponemos un puntito acá y acá lo ponemos vacío. Bien, esto es lo que se les pide por ahí cuando dicen realice un bosquejo. En este caso, esta función así como está armada, obviamente háganlo más prolijo, yo lo estoy haciendo a mano alzada, cumple con todas las condiciones que tengo acá arriba. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, se entendió. Sí. Bien, perfecto. Como ven, son ejercicios que son amenos, si bien parecen complejos, no lo son, o sea, hay que, nada, practicar, por eso se les dejé siempre el ejercicio C, para que ustedes practiquen, véanlo, trato de decirlo lo más sencillo posible, por eso, por ahí si no entienden, díganmelo, párenme, por ahí si estoy yendo muy rápido, grábenla pueden grabarla a la clase y después reverla o reescucharla. Así que después igual luego vamos a poner seguramente condiciones, comisiones para consulta, así que hagan el ejercicio y si ven que se traban, no entienden, pregunten. Bien, ejercicio 7. Nos pide, acá ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los límites. Los límites igual que las funciones o las otras condiciones aritméticas tienen propiedades. En este caso vamos a ver un par de ellas, o la gran mayoría, perdón. Entonces, dice, dado que el límite cuando x tiende a a de f de x es igual a 3, y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, y el límite cuando tiende de x a de h de x es igual a 8, aplicando las propiedades de los límites que existan. Si el límite no existe, explicar por qué, escribir cada uno de las pasos de la propiedad utilizada. Bien, vamos con la siguiente propiedad, la más fácil, que es la suma de límites. Acá vemos que tenemos un límite en el cual tenemos f de x sumado a h de x. Entonces, según la propiedad, un límite, la suma de un límite es igual a la... Perdón. El límite, la suma de un límite es igual a la suma de las funciones de los límites. Perdón, ahí está. La suma de los límites de un límite es igual a la suma de las funciones de los límites. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que podemos distribuir este límite en cada uno, si es que tienden al mismo valor, en cada una de estas funciones. Es decir, que el límite cuando x tiende a de esta suma de funciones más h de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de h de x. Distribuimos esto si es que ambos tienden al mismo límite, al mismo punto, perdón. Y como vemos acá, las tres funciones tienden al mismo punto. Por lo tanto, se puede hacer esto. Entonces, buscamos acá arriba el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Cuánto tenemos ahí? Menos 3, ¿verdad? Menos 3. Más el límite de x cuando tiende a de h de x. Tenemos 8, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedamos ahí? 5, ¿verdad? Entonces, el límite de esta suma
es igual a 5. ¿Bien? Lo mismo para la siguiente propiedad, la potenciación del límite o de una función que está así en este caso. Entonces, lo mismo. El límite cuando x tiende a, en este caso de f de x, todo esto al cuadrado es lo mismo a decir límite cuando x tiende a de f de x al cuadrado. Ahí ya lo agrego adentro de, no lo agrego al límite, sino que lo agrego a la función. Entonces, esto como decimos, si este límite es igual a -3, tenemos así, ¿verdad? Sí. Esto sería 9. 9. Bastante sencillo, hacemos la potenciación del límite que tenemos ahí. Otra forma sería que lo podemos distribuir, sería el límite cuando x tiende a de f de x por el límite x tiende a de f de x. Sería lo mismo, 3 por -3. ¿Se entiende? Bueno, y así vamos agregando el resto de las propiedades. Bien, acá lo mismo, acá decimos la raíz cúbica. Límite cuando x tiende a... Esto se puede resolver directamente, no hay que hacer ninguna... Porque justo está dentro de dentro del límite, por lo tanto sería raíz cúbica de... ¿Cuánto es el límite de esto? 8. 8. Sería 2. Perfecto. Bien. Sí, sí. Bien. Tenemos las dichosas fracciones o, acá en este caso tenemos límites fraccionarios. Acá lo mismo podemos hacer el límite cuando x tiende a uy, de f de x sobre el límite cuando x tiende a de h de x. Distribuimos este límite en denominador y el numerador. Entonces esto que nos va a quedar en la fracción -3 sobre 8. ¿Verdad? Sí, eso lo podríamos transformar a decimal o lo dejamos nomás como -3/8. Lo pueden dejar en forma de fracción, no hay problema. Ok. Bien. Bueno, acá tienen la misma. Acá tienen lo mismo. Vamos a hacer esta como último. A ver, porque acá se agrega algo más. Control C. Bien, acá tenemos una combinación de todos. Entonces tenemos una fracción y a su vez acá abajo en el denominador tenemos una resta. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Esto sería así. Límite cuando x tiende a... Sé que es engorroso, pero bueno. De 2f de x sobre límite cuando x tiende a... Se puede distribuir. También no hay problema. De h de x menos límite cuando x tiende a de f de x. ¿No es cierto? Y un paso adicional, si quieren hacer, poner esta afuera, este 2, perdón, afuera,
¿Por qué? Porque acá está multiplicando la función, se puede sacar afuera el límite multiplicando todo el límite, ¿verdad? Sería el límite, cuando x tiende a, de f de x, sobre límite, cuando x tiende a, de h de x, menos límite, cuando x tiende a, de f de x. ¿Bien? Entonces, todos estos valores ya los tenemos. Ya los distribuimos al límite, sacamos esta constante para afuera porque es una constante. Entonces, qué nos resta? Reemplazar. Es reemplazar 2 por menos 3 sobre, esto era 8 menos 3. Bien. Entonces, 8 menos 3. Si mal no me da, la calculadora es menos 611. Si uno lo puede comprobar. Bien. Y así es como ustedes van viendo, eh, van distribuyendo el límite o las propiedades de los límites para ver un poco más y ver que se puede distribuir todo esto. Acá, perdonen, gente, me confundí. Borrador. Acá sería afuera del límite, perdón. Esto sería acá. Límite de h de x. Acá afuera. Ahí. Ahí ya tienen reemplazado. Si no, no lo podrían hacer. Ahí sería mejor. Lo sacan fuera del límite. Profe, Sí, voy a volver. En el límite que es f de x sobre g de x, sí, no se podría, ¿no? Porque quedaría menos 3 sobre 0. claro. Está bien. ¿Y solo pongo no existe o...? Sí, no existe. ¿Por qué? Porque hay Está una, bien, está bien, está bien. Gracias. una indeterminación. Correcto. Por eso dice, si el límite no existe, explicar por qué. Perfecto. Por último, en esta última sesión de límites, vemos el gráfico, el ejercicio 8, perdón. Vía de gráfico, dije gráfico. Donde dice, se dan los siguientes gráficos. F y G. Tenemos gráfico F. No se nota mucho, gente, así que traten de verlo ampliado. Y el G. Dice, evaluar para usarlos para evaluar los límites pedidos, si existe. Si el límite no existe, explicar por qué. Bien, y nos da los siguientes incisos. Entonces, vamos a usar lo mismo que las mismas técnicas que anteriormente, pero ahora analizándolo con gráficos. Bien, ya no tenemos el límite explícitamente numerado acá, sino que lo tenemos que ir a buscar a través del gráfico. Entonces nos pide el límite cuando vamos a hacer el inciso A acá. Entonces acá decimos que esto es límite cuando x tiende a 2 de f de x más límite cuando x tiende a 2 de g de x. ¿Bien? Así estamos más claros. Entonces, ¿cómo busco esto? Bueno, a través del gráfico, en donde evalúo en 2 en cada gráfico. Entonces me posiciono en el punto 2, en este caso en el gráfico Y, en este caso en el gráfico G, que es igual a 2, y me fijo, ¿cuál es el límite? En el punto G, ¿cuál es mi límite? ¿O a dónde está tendiendo mi límite? En el punto F. Ah, A, ¿En f o g?
En las dos, bueno, dije G. Bueno, en G, ¿cómo? Dije primero en G. ¿En cuánto tiende, por ejemplo, acá? ¿A cero sería? A cero. Por izquierda, si lo analizamos por izquierda, tiende a cero. Por derecha, tiende También. a cero. Entonces, o sea, me voy por acá, tucu, 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 me voy acá y me voy por acá a cero. Bien, esto es cero. Y en G, ¿En F o en G? Me No perdí. sería en F. perdón, en F, perdón. Ah, en A F dos. de a A 2. 2, perdón. Ahí. Bien, 2. Entonces hacemos la suma. Nos dice que la suma de esto, de esta función en el límite, o la suma de límites de estas dos funciones, sería igual a 2. Entonces existen y es igual a 2. ¿Bien? Hasta ahí el inciso A. El B nos pide la misma suma, pero esta vez en un punto diferente, en el punto número 1, tanto en F como en G. Lo mismo. Límite cuando x tiende a 1 de f de x más límite cuando x tiende a 1 de g de x. Lo mismo, analizamos en el punto 1. En f de x ahora, ¿cuánto sería mi límite? ¿A dónde tiende mi valor? A 1. A 1. Perfecto. Y en g, A 1. a 1 sí, por, por Por derecha, derecha. ¿verdad? Sí. Y si lo iniciamos por izquierda, No existe. correcto. ¿Por qué? Porque acá tengo este chonguito que se me va y tiende a 2. Entonces, esto no existe. Por ende, mi suma no va a existir tampoco. ¿Bien? Ahora, el inciso C, tenemos una multiplicación. Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, es la multiplicación de los límites de f de x por el límite cuando x tiende a 0 de g de x. En el punto, en el inciso 0. Este punto ahora vamos a hacer en 0 en g y en 0 en f. Lo mismo. En f, ¿cuánto sería mi límite? En el punto 0. Cero, ¿no? 0, bien. Y en g, Un medio. 1.5. sí, ¿cuánto sería acá? Un medio. Pongámoslo, 1.3, medio raro. pongámosle un medio. 1,5. Entonces, mi límite de esta multiplicación, ¿cuál sería? El límite de multiplicación o la multiplicación de los límites, 0. 0. Bien, perfecto. Bien, lo mismo. Vamos a hacer el D y les queda el E y el F para consultar luego. Decimos el D. Sabemos que es la, la racionalidad de este límite es igual a los límites racionales. Vamos a ponerlo así. A menos 1 sobre límite de x cuando tiende a menos 1 de g de x. Bien, ahora nos pide menos 1. Aquí en f, aquí en g. ¿Cómo entonces sería mi límite en f? ¿O a dónde tendería mi valor?
Recuerden, analícenlo por izquierda y por derecha. Vean a dónde tiende mi valor. A -1. -1. En los dos lados. Perfecto. Ahora en G. 0. 0. 0. Por izquierda y por derecha. Bien. ¿Esto existe? No. Y no. Bien. 1 sobre 0, sí. Bueno, luego tienen el E y el F para entretenerse. De manera que lo puedan hacer. Bien. Perfecto. Ahora bien, hasta acá llegamos. Acá llegó la comisión anterior. Así que, si tienen preguntas, por favor, vamos a tener ahí. Yo no tengo. Bien. Hasta acá llegamos con el práctico número 2. ¿Sí? Como siempre, si ya dejaron su nombre, sus datos y no tienen más preguntas, pueden retirarse. No habría problema. Nos vemos, profe. Bien, perfecto. Chao, buenas Chao, noches. profe.